Bendiciones, estimados hermanos. En este momento les habla su hermano en Cristo, Edwin Martínez. Y quisiera en esta ocasión compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Y antes de poder citar el texto que yo deseo que podamos analizar, déjenme decirle de que muchas veces nosotros como seres humanos vivimos un mundo lleno de conflicto, lleno de tanta maldad, lleno de tantas injusticias que muchas veces necesitamos que nos den palabras de aliento. Recordemos que Jesús anduvo con 12 varones, 12 discípulos, pero también anduvo con muchas personas que le conocieron en su momento. Tanto los evangelios narran la vida de Jesús, la vida de sus discípulos, como también la expansión de la iglesia en el primer siglo, como es el libro de los Hechos. Luego seguimos con las cartas, que son importantes también para la comunidad cristiana en su momento, donde todo eso refleja prácticamente la vida que debían llevar los cristianos en su momento. Pero llegamos al texto de Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús, antes o horas antes de que le llevaran a juicio, Jesús les va a dar instrucciones a los discípulos, apóstoles. Jesús sabía de que ya su hora había llegado un momento en que él tenía que despedirse, pero también Jesús trata de que cada uno de ellos puedan confiar en la labor que ellos iban a hacer. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, en la parte final, se narra de que Jesús le dice a ellos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Pero también el libro de Marcos, en el último capítulo, capítulo 16, dice que Jesús reprende la incredulidad de cada uno de ellos. Y les dice el Señor, vayan, hablen a las personas, bauticen a las personas, y estas señales seguirán a aquellos que creen en mí, hablando de ellos, porque no creían. El Evangelio de Juan narra entonces cómo el Señor se va a despedir de ellos con las palabras siguientes. Y dice el versículo 16 del capítulo, Juan capítulo 16, verso 33, dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras tan poderosas, qué palabras tan exigente, por así decirlo, porque ellos tenían que retarse a sí mismos. Jesús sabía de que ellos iban a quedar en un mundo lleno de tanta incredulidad, de tanta maldad. Por causa del evangelio muchos iban a perder su vida, muchas familias iban a estar divididas. Vemos a través de la historia de la iglesia que muchos cristianos perdieron la vida simplemente por militar en la fe de Cristo Jesús. En esta ocasión, mis estimados hermanos, entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero la pregunta interesante es, ¿cómo es que alguien que va a morir, cómo alguien que va a ser enjuiciado, está tan confiado diciendo que él había vencido al mundo y que no se preocupara? Es como que alguien pueda ir a la cárcel y esté enjuiciado y sepa que va a pasar por muchos años en la prisión, pero mande una carta diciéndole a la familia que confíen, que sean fuertes y que sean positivos cuando él mismo está pasando un gran problema. Bueno, esto es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, les está diciendo, confíen. Ustedes, ahora que van a quedar, ahora que van a iniciar una labor, ustedes tienen que tener la confianza en mí. ¿Y por qué Jesús dice confíen en mí? Pues Jesús es el máximo exponente de ese liderazgo. Jesús es el máximo líder al cual ellos tenían que honrar. En cierta ocasión le dijeron a Jesús, dos discípulos, una madre le estaba diciendo al Señor, deja que mis hijos, uno se siente a la derecha, otro a la izquierda. Sin embargo, Jesús le dice, yo no puedo dar estas cosas. O sea, yo no les puedo ofrecer esto, pero algo sí les ofrezco. El bautismo con que yo voy a ser bautizado,
con ese bautismo si pueden ser bautizados. La copa que yo voy a tomar, pueden beber de esa copa. Y ellos dijeron, sí, queremos ser bautizados, queremos beber de esa copa. Jesús les estaba refiriendo al sufrimiento que ellos iban a tener por la lealtad a su nombre. En esta ocasión, mis estimados hermanos, amigos, que me estás escuchando estas palabras, es muy probable de que en este mundo tenga muchas desilusiones. No sé si eres una mujer que ha perdido su marido, no sé si eres un hombre que has fallado en el matrimonio, no sé si eres un hombre que ha sido traicionado en tu matrimonio, no sé si eres una mujer que tu esposo te ha traicionado, no sé si eres una persona que ha perdido un familiar, no sé si eres un joven que estás en las drogas, estás en el alcohol, no sé qué problema tú puedas tener hoy, no sé qué problema tú puedas tener en el futuro, pero de algo tan seguro y tan sencillo es que si tú confías en el Evangelio, tú confías en Jesús, tú confías en Dios, Dios puede hacer muchas obras en tu vida. Hasta el día de hoy hay muchas personas que han entregado la vida a Jesucristo y la vida de ellos ha sido transformada. Pero ahora volvamos nuevamente al texto donde el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, recuérdese bien, ya Jesús está listo ya para ser muerto. Judas ya está buscando la forma como traicionarlo. Pedro ya va a entrar a la fase donde él va a negar al maestro. Los demás discípulos también lo van a abandonar. Pero en el capítulo 15, Jesús les dice a ellos que permanezcan en él. Algo que ellos podían o que debían de tener en su vida es que ellos debían de permanecer en ese amor, en esa unidad. Cuando ellos se dan cuenta de que es a través de este vínculo que los va a perfeccionar, es ahí entonces donde ellos posiblemente después entendieron el sacrificio de Jesús y la ascensión de Jesús y que ellos iban a ser instrumento de parte de Jesús. A lo largo de las Escrituras, a lo largo del libro de los Hechos, nos encontramos una comunidad entregando, diezmando su vida por la causa de Cristo. Vemos a un hombre llamado Pablo, o Saulo primeramente, y dice que este hombre lo que hacía era perseguir a los cristianos. Iba por casa, iba por veredas, iba por caminos, iba por carreteras, y él llevaba cartas donde le autorizaban a meter a la cárcel a muchos cristianos, simplemente porque estas personas decían que Jesús era el Mesías. En su momento Pablo no lo asimilaba, o Saulo de Tarso no lo asimilaba, pero esto era lo que los cristianos hacían. Le dice el Señor a los discípulos en la parte final, confíen, yo he vencido al mundo. Tengan confianza porque yo les voy a dar la victoria. Tengan confianza porque yo voy a ser quien les va a dar a la parte final, les va a dar el premio. Cada uno de nosotros, de alguna forma, tenemos que confiar en Cristo. Hay muchas personas que hoy en día viven una vida como el viento, viven una vida sin sentido. Muchos jóvenes viven una vida que no saben por qué nacieron. El mundo que vivimos también, la tecnología nos ha invadido. Muchas personas confían en el dinero, muchas personas confían en su intelecto, muchas personas confían en sus profesiones, muchas personas confían en lo que ellos pueden hacer físicamente. Pero Jesús nos está diciendo que confiemos en estas cosas, porque estas cosas son pasajeras. Lo material ahorita usted lo puede tener y más luego usted lo puede perder. Hoy usted puede tener la vida y aquí a 2 horas, 3 horas, 24 horas, de aquí a un año, usted su vida no sabe lo que va a ocurrir. Muchas personas viven entonces este mundo confiando muchas veces en aquellos que pueden ver. Por eso es que una de las confianzas que debemos de tener es por medio de la fe. Carta a los Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe, ¿por qué tenemos fe? La fe es lo que no se ve.
Y ahí está la confianza. Recuérdese que en Juan también se narra a un hombre llamado Tomás, un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús. Y cuando Jesús resucitó, los apóstoles estaban convencidos de que Jesús había resucitado, pero Tomás, un discípulo del Señor, dijo estas palabras: si yo no tocase sus manos y no tocase el orificio que dejaron los clavos, yo no creeré. Y está al punto que Jesús se apareció en una habitación y estaba Tomás allí, y entonces vino el Señor y le dice: ven Tomás, ven, toca las manos, toca los orificios y ve que esto es verdad. Y cuando Tomás se dio cuenta de que realmente era Jesús resucitado, dijo: Dios mío. Y vino el Señor, le dice: Tomás, crees porque has visto. Y el Señor da unas palabras alentadoras, dice: bienaventurados de aquí en adelante aquellos, escúchense bien, aquellos que creen sin haber visto. Hace 2000 años Jesús vino a la tierra. Hace 2000 años Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Hace 2000 años Jesús nació en una comunidad, nació en una familia, sus padres eran artesanos. Según la Escritura, José, su padre adoptivo, era un carpintero. Jesús hubiese preferido, qué sé yo, como humano, hubiese preferido una familia influyente en su tiempo, una familia adinerada. Pudo haber Jesús ido a la mejor escuela, a la mejor universidad en su momento, pero Jesús se crió en una familia humilde y vivió y padeció como cada uno de nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo todas las dificultades que un ser humano puede enfrentar. Ese mismo Jesús es el que le está diciendo a los discípulos que confíen en Él. Ese mismo Jesús es el que nos está diciendo hoy que confiemos en Él. Mi hermano, amigo, ¿confías tú en Jesús? Porque si la confianza está en Jesús, no importa lo que va a pasar el día de mañana, no importa en tus problemas que vas a enfrentar, no importa si todas las cosas ves que vienen cayendo, no importa. Pero si tú confías en el Señor, Dios te va a dar la victoria. En esta ocasión quería compartirte este verso bíblico, hablando de la confianza, que tienes de confiar en el Señor. Todos debemos de confiar en el Señor. La verdadera fe se va a llevar a cabo inmediatamente que nosotros tengamos la confianza en Él. Y recuerda, este mundo es una ilusión. Este mundo no es la verdadera confianza que debemos de buscar, porque este mundo te brinda confianza, pero una confianza limitada. Cristo te promete que si tú crees en Él y confías en Él, serás una persona exitosa. Dios te bendiga, mi estimado hermano y amigo, y la paz de Cristo esté contigo siempre.